física y química, se denomina plasma el cuarto estado de agregación de la materia. Es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que una determinada proporción de sus partículas están eléctricamente cargadas, ionizadas, y no poseen equilibrio electromagnético. Por esta razón, los plasmas son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. En términos sencillos, el plasma se puede caracterizar como un gas ionizado. El plasma tiene características propias que no se encuentran en los sólidos, líquidos o gases, por lo que se considera otro estado de agregación de la materia. Al igual que el gas, el plasma no tiene una forma o volumen definido, a menos que esté encerrado en un contenedor. Bajo la influencia de un campo magnético, el plasma puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles. En este estado, los átomos se mueven libremente y cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven. Cuando los átomos colisionan a altas velocidades, se produce un desprendimiento de electrones. Calentar un gas puede ionizar sus moléculas o átomos, reduciendo o incrementando su número de electrones para formar iones, convirtiéndolo en plasma. La ionización también puede ser inducida por otros medios, como la aplicación de un fuerte campo electromagnético mediante un láser o un generador de microondas. Este proceso suele ir acompañado de la disociación de los enlaces covalentes, si están presentes. El plasma es el estado de agregación más abundante en el universo, y la mayor parte de la materia visible se encuentra en este estado, especialmente el enrarecido plasma intergaláctico y en las estrellas. El plasma se asocia principalmente con las estrellas. El plasma fue identificado por primera vez en el laboratorio por Sir William Crookes, quien presentó una conferencia sobre lo que denominó materia radiante ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en Sheffield, el 22 de agosto de 1879. Los estudios sistemáticos del plasma comenzaron con las investigaciones de Irving Langmuir y sus colegas en la década de 1920. Langmuir introdujo el término plasma para describir el gas ionizado en 1928. Excepto cerca de los electrodos, donde hay vainas que contienen muy pocos electrones, el gas ionizado contiene iones y electrones en un número casi igual, de modo que la carga espacial resultante es muy pequeña. Utilizaremos el nombre de plasma para describir esta región que contiene cargas equilibradas de iones y electrones. Louis Tonks y Harold Mott Smith, quienes trabajaron con Langmuir en los años 20, recuerdan que Langmuir utilizó por primera vez el término por analogía con el plasma sanguíneo. Mott Smith en particular recuerda que el transporte de electrones de los filamentos termoiónicos le recordaba a Langmuir la forma en que el plasma sanguíneo transporta los glóbulos rojos y blancos y los gérmenes. El plasma es el cuarto estado de la materia después del sólido, el líquido y el gas. Es un estado de la materia en el que una sustancia ionizada se vuelve altamente conductora de la electricidad hasta el punto de que los campos eléctricos y magnéticos de largo alcance dominan su comportamiento. El plasma es típicamente un medio eléctricamente cuasineutral de partículas positivas y negativas no ligadas, es decir, la carga total de un plasma es aproximadamente cero. Aunque estas partículas no están unidas, no son libres, en el sentido de no experimentar fuerzas. Las partículas cargadas en movimiento generan corrientes eléctricas, y cualquier movimiento de una partícula de plasma cargada afecta y se ve afectado por los campos creados por las otras cargas. A su vez, esto gobierna el comportamiento colectivo con muchos grados de variación. El plasma se distingue de los demás estados de la materia. En particular, describir un plasma de baja densidad como un mero gas ionizado es erróneo y engañoso, a pesar de que es similar a la fase gaseosa en el sentido de que ambos no asumen una forma o volumen definidos. Binaria, las colisiones de dos partículas son la regla, las de tres cuerpos son extremadamente raras. Las olas, o movimiento organizado del plasma, son muy importantes porque las partículas pueden interactuar a grandes distancias a través de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Los gases son excelentes aislantes hasta intensidades de campo eléctrico de decenas de kilovoltios por centímetro. Para muchos propósitos, la conductividad de un plasma puede ser tratada como infinita. Todas las partículas del gas se comportan de forma similar, influidas en gran medida por las colisiones entre ellas y por la gravedad. Los electrones y los iones poseen diferentes cargas y masas muy diferentes, por lo que se comportan de forma diferente en muchas circunstancias,
surgiendo como resultado diversos tipos de ondas específicas del plasma e inestabilidades. Las colisiones generalmente conducen a una distribución de velocidad maxwelliana de todas las partículas de gas. A menudo no maxwelliano, las interacciones de colisión son relativamente débiles en los plasmas calientes y las fuerzas externas pueden alejar el plasma del equilibrio local. La aproximación del plasma se aplica cuando el parámetro del plasma, que representa el número de portadores de carga dentro de la esfera de Debye, es mucho mayor que la unidad. Este criterio es equivalente a la pequeñez de la relación de las densidades de energía electrostática y térmica del plasma. Tales plasmas se denominan débilmente acoplados. La longitud de Debye es mucho menor que el tamaño físico del plasma. Esto significa que las interacciones en el grueso del plasma son más importantes que las de sus bordes, donde pueden tener lugar efectos de frontera. Cuando se cumple este criterio, el plasma es cuasi neutral. Sin colisiones, la frecuencia del plasma de electrones, que mide las oscilaciones de los electrones en el plasma, es mucho mayor que la frecuencia de colisión electrón-neutral. Cuando esta condición es válida, las interacciones electrostáticas dominan sobre los procesos de la cinética ordinaria del gas. Tales plasmas se denominan sin colisiones. La fuerza y el alcance de la fuerza eléctrica y la buena conductividad de los plasmas suelen asegurar que las densidades de las cargas positivas y negativas en cualquier región considerable son iguales, cuasi neutralidad. Un plasma con un exceso significativo de densidad de carga o, en el caso extremo, compuesto por una sola especie, se denomina plasma no neutro. En un plasma de este tipo, los campos eléctricos desempeñan un papel dominante. Algunos ejemplos son los haces de partículas cargadas, una nube de electrones en una trampa de Penning y los plasmas de positrones. Un plasma polvoriento contiene diminutas partículas de polvo cargadas, típicamente encontradas en el espacio. Las partículas de polvo adquieren altas cargas e interactúan entre sí. Un plasma que contiene partículas más grandes se llama plasma de grano. En condiciones de laboratorio, los plasmas polvorientos también se denominan plasmas complejos. Plasmas artificiales. En los televisores o monitores con pantalla de plasma. En el interior de los tubos fluorescentes, iluminación de bajo consumo. En soldaduras de arco eléctrico bajo protección por gas, TIG. Materia expulsada para la propulsión de cohetes. La región que rodea el escudo térmico de una nave espacial durante su entrada en la atmósfera. El interior de los reactores de fusión. Las descargas eléctricas de uso industrial. Las bolas de plasma. Plasmas terrestres. Los rayos durante una tormenta. El fuego de San Telmo. La ionosfera. Las auroras polares. Algunas llamas. Plasmas espaciales y astrofísicos. El viento polar, una fuente de plasma. El Sol y otras estrellas, plasmas calentados por fusión nuclear. Los vientos solares. El medio interplanetario, la materia entre los planetas del sistema solar, el medio interestelar, la materia entre las estrellas, y el medio intergaláctico, la materia entre las galaxias. Los discos de acrecimiento. Las nebulosas intergalácticas. Ambiplasma. La física de plasmas puede encontrar aplicación en diversas áreas. Descargas de gas, electrónica gaseosa. Componente principal en los reactores de fusión nuclear, al tener capacidad única como estado de la materia de obtener su propio campo magnético al alcanzar altas temperaturas. Dado que existen plasmas en contextos muy diferentes y con características diversas, la primera tarea de la física del plasma es definir apropiadamente los parámetros que deciden el comportamiento de un plasma. El plasma está formado por igual número de cargas positivas y negativas, lo que anula la carga total del sistema. En tal caso se habla de un plasma neutro o casi neutro. También existen plasmas no neutros o inestables, como el flujo de electrones dentro de un acelerador de partículas, pero requieren algún tipo de confinamiento externo para vencer las fuerzas de repulsión electrostática. Los plasmas más comunes son los formados por electrones e iones. En general, puede haber varias especies de iones dentro del plasma, como moléculas ionizadas positivas, cationes, y otras que han capturado un electrón y aportan una carga negativa, aniones. La longitud de Debye es la longitud de apantallamiento electromagnético.
También, la longitud de una onda plasmática depende del contenido cóncavo de su recipiente, el cual influye porque su paralelismo con respecto del eje X sobre la Tierra afecta la longitud de dicha onda de espectro electromagnético. Así como la longitud de Debye proporciona una medida de las longitudes típicas en un plasma, la frecuencia de plasma describe sus tiempos característicos. Supóngase que en un plasma en equilibrio y sin densidades de carga se introduce un pequeño desplazamiento de todos los electrones en una dirección. Estos sentirán la atracción de los iones en la dirección opuesta, se moverán hacia ella y comenzarán a oscilar en torno a la posición original de equilibrio. La frecuencia de tal oscilación es similar a la frecuencia de plasma. Por lo general, las partículas de una determinada especie localizadas en un punto dado no tienen igual velocidad, presentan, por el contrario, una distribución que en el equilibrio térmico es descrita por la distribución de Maxwell-Boltzmann. A mayor temperatura, mayor será la dispersión de velocidades, más ancha será la curva que la representa. Una medida de tal dispersión es la velocidad cuadrática media que, en el equilibrio, se denomina también velocidad térmica. Es frecuente, aunque formalmente incorrecto, hablar también de velocidad térmica y de temperatura en plasmas lejos del equilibrio termodinámico. En tal caso, se menciona la temperatura que correspondería a una velocidad cuadrática media determinada. El parámetro de plasma indica el número medio de partículas contenidas en una esfera cuyo radio es la longitud de Debye, esfera de Debye. La definición de plasma, según la cual la interacción electromagnética de una partícula con la multitud de partículas distantes domina sobre la interacción con los pocos vecinos próximos. Esto significa que hay un gran número de partículas contenidas en una esfera de Debye. Es común referirse a esta desigualdad como condición de plasma. Tras conocer los valores de los parámetros descritos en la sección anterior, el estudioso de los plasmas deberá escoger el modelo más apropiado para el fenómeno que le ocupe. Las diferencias entre diferentes modelos residen en el detalle con el que describen un sistema, de modo que se puede establecer una jerarquía en la que descripciones de nivel superior se deducen de las inferiores tras asumir que algunas de las variables se comportan de forma prescrita. Estas asunciones o aproximaciones razonables no son estrictamente ciertas, pero permiten entender fenómenos que serían difíciles de tratar en modelos más detallados. No todas las especies han de ser descritas de una misma forma. Por ejemplo, debido a que los iones son mucho más pesados que los electrones, es frecuente analizar la dinámica de los últimos tomando a los iones como inmóviles o estudiar los movimientos de los iones suponiendo que los electrones reaccionan mucho más rápido, por tanto, están siempre en equilibrio termodinámico. Puesto que las fuerzas electromagnéticas de largo alcance son dominantes, todo modelo de plasma estará acoplado a las ecuaciones de Maxwell, que determinan los campos electromagnéticos a partir de las cargas y corrientes en el sistema. Los modelos fundamentales más usados en la física del plasma, listados en orden decreciente de detalle, es decir de microscópicos a macroscópicos, son los modelos discretos, los modelos cinéticos continuos y los modelos de fluidos o hidrodinámicos. El máximo detalle en el modelado de un plasma consiste en describir la dinámica de cada una de sus partículas según la segunda ley de Newton. Para hacer esto con total exactitud en un sistema de n partículas habría que calcular el orden de interacciones. En la gran mayoría de los casos, esto excede la capacidad de cálculo de los mejores ordenadores actuales. Gracias al carácter colectivo del plasma, reflejado en la condición de plasma, es posible una simplificación que hace mucho más manejable el cálculo. Esta simplificación es la que adoptan los llamados modelos numéricos Particle in Cell, PIC, partícula en celda. El espacio del sistema se divide en un número no muy grande de pequeñas celdas. En cada instante de la evolución se cuenta el número de partículas y la velocidad media en cada celda, con lo que se obtienen densidades de carga y de corriente que, insertadas en las ecuaciones de Maxwell, permiten calcular los campos electromagnéticos. Tras ello, se calcula la fuerza ejercida por estos campos sobre cada partícula y se actualiza su posición, repitiendo este proceso tantas veces como sea oportuno. Los modelos PIC gozan de gran popularidad en el estudio de plasmas a altas temperaturas, en los que la velocidad térmica es comparable al resto de velocidades características del sistema. Cuando la densidad de partículas del plasma es suficientemente grande, es conveniente reducir la distribución de las mismas a una función de distribución promediada. Esta función representa la densidad de partículas contenida en una región infinitesimal del espacio de fases,
es decir, el espacio cuyas coordenadas son posiciones y cantidades de movimiento. La ecuación que gobierna la evolución temporal de las funciones de distribución es la ecuación de Boltzmann. En el caso particular en el que las colisiones son despreciables, la ecuación de Boltzmann se reduce a la ecuación de Bláazov, demostrada por Anatoly Bláazov. Los modelos físicos cinéticos suelen emplearse cuando la densidad numérica de partículas es tan grande que un modelado discreto resulta inabordable. Por otra parte, los modelos cinéticos constituyen la base de los estudios analíticos sobre plasmas calientes. Para plasmas a bajas temperaturas, en los que estudiamos procesos cuyas velocidades características son mucho mayores que la velocidad térmica del plasma, podemos simplificar el modelo y suponer que todas las partículas de una especie en un punto dado tienen igual velocidad o que están suficientemente cerca del equilibrio como para suponer que sus velocidades siguen la distribución de Maxwell-Boltzmann con una velocidad media dependiente de la posición. Entonces se pueden derivar unas ecuaciones de fluidos para cada especie que, en su forma más general, son llamadas ecuaciones de Navier-Stokes. Lamentablemente, en muchos casos estas ecuaciones son excesivamente complejas e inmanejables, hay que recurrir entonces a simplificaciones adicionales. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.